Bien, señores, estamos de vuelta, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Les recordamos que el 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. Bueno, está con nosotros Franco Mosso, director ejecutivo de la ONG Enseña Perú. Franco, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros en RPP. Gracias por la invitación, encantado. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que se hace acerca del sector educación en el Perú, ya que estamos a días nada más de una fecha tan especial? Y tomando en cuenta pues de que, entre otros aspectos, el tema educativo ha sido motivo de enfoque en diversos ámbitos y diversos rubros, y más aún acentuado, como conversábamos, en la campaña electoral. Pero, ¿cuál es el análisis o el diagnóstico de la educación en estos momentos? Bueno, el análisis a nivel nacional siempre es mixto, ¿no? Siempre hay sectores que son más optimistas, quizás otros más críticos. Creo que algo que es positivo, como tú dices, es la educación continúa avanzando como tema de agenda importante para el país. Eso no ocurre en todos los países alrededor del mundo. Y, por ejemplo, creo que sí hemos tenido aumentos interesantes también en materia presupuestal, ¿no? En el presupuesto del Estado la educación también continúa avanzando. Es un camino, como te decía, mixto, porque todavía somos un país de desigualdades. Hay niños de la misma edad en distintas partes del país que tienen oportunidades educativas ampliamente distintas, ¿no? Condiciones ampliamente distintas, y persiste todavía. Claro, eso me lleva a preguntarle, de acuerdo a los estudios, ¿cuál es el porcentaje de la población, ¿no?, que tiene acceso a la educación? Hablemos, por ejemplo, de la población infantil, sí, la población ya juvenil. Sí, nuestras tasas de cobertura, en realidad, como de acceso, estrictamente hablando de quién tiene acceso a ir al colegio. Claro, ¿no? Recibir educación en el colegio. Sí. Cuando vemos nuestras tasas en primaria, comenzamos alrededor de 90% más o menos, pero luego vamos perdiendo estudiantes en el camino. Ya. Cuando pasan de primaria a secundaria, vamos perdiendo un primer 10% más o menos de los estudiantes que desertan del colegio. ¿Por qué motivo, entre otros? Trabajo, ayudan a sus familias. Hay un grupo de niñas que deserta porque tienen distintas circunstancias de embarazo infantil, por ejemplo, que se agravan en la medida que nos acerquemos más a zonas de la selva, ¿no? Entonces hay diversos motivos, o inclusive como fracaso escolar también, ¿no? Que la experiencia no fue fructífera en educación. Nosotros trabajamos en 10 regiones del país y hemos visto muchos casos de estudiantes cuyas familias deciden que el sistema educativo no es la mejor opción, y eso es muy penoso, ¿no? Que tú decidas que lo que ocurre en el colegio no, porque hay bullying, porque hay maltrato, porque hay altos porcentajes de, ¿no? Porque la experiencia de muchos estudiantes, hay padres que prefieren que sus hijos no pasen por esa experiencia, y esa es una parte solamente del reto educativo que tenemos en educación. ¿Y el acceso a la educación universitaria? En acceso, digamos, 1 de cada 3 peruanos en edad, más o menos, alrededor de 30-34% acceden a algún tipo de educación superior. Si bien es cierto, de nuevo, las oportunidades son bien desiguales, porque la calidad que se recibe, una cosa es ir al local, una cosa es ir al lugar, ¿no? Y otra cosa es que tu experiencia educativa saque lo mejor de ti, ¿no? Que te convierte en en tu proceso de formación, de ser un buen ciudadano, de poder insertarte a tu vida personal, laboral, ¿no? Aportar a tu sociedad. Ahí hay varias diferencias. Nosotros, por ejemplo, trabajamos primordialmente en el sector rural. Y claro, imagínate, por ejemplo, niños que tienen que todavía caminar largas horas, ¿no? A nivel nacional tenemos un 12% de niños entre 0 y 5 años que sufren de desnutrición. Tenemos un grupo que tiene anemia, ¿no? Dentro de eso, igual, Carlos, encontramos casos increíbles de comunidades educativas, docentes que se combinan con padres de familia, con directoras visionarias, y que brindan educación de calidad en medio igual de esas circunstancias, pero por eso digo mixto, ¿no? Y las medidas, acciones adoptadas por los gobiernos en los últimos años, y básicamente
hablemos aquí de 2, 3 años atrás, ¿en qué medida han tenido efecto y han mejorado el nivel de la educación? Ya sea en cuanto a enseñanza, en cuanto a acceso, ¿no? En cuanto a posibilidades, en cuanto a capacitación para los propios docentes. Creo que había un dinamismo bien interesante en nuestra política pública. También con un esfuerzo nacional de tener estabilidad. O sea, me preguntas por los gobiernos, es una pregunta importante porque hace cerca de 15 años comenzamos a tener una política de Estado. El Consejo Nacional de Educación sacó un plan a 15 años, que ahora se cierra en el 2021, y comenzamos a planear al 2036 como país. Eso le da cierta estabilidad a la política. Entonces, ¿qué cambios ha habido? La experiencia, por ejemplo, del docente ha tenido un poco más de estructura. Ahora hay, comparado con hace 10 años, hay escalas salariales, hay políticas que tienen la intención de dar una mejor experiencia de formación a docentes. Ahora hay becas para chicos que están interesados en ser maestros, ¿no? Que si quieres ser maestro te pagan la carrera con la intención de que tú puedas formarte y luego ir a esas zonas más desfavorecidas, ¿no? El salario docente, si bien quisiéramos quizás que incremente a un ritmo más fuerte todavía, ha ido incrementándose, pero hay avance. Claro. Nosotros hablamos mucho con docentes y todavía lo sienten como insuficiente. Lógico. ¿No? Porque si hacemos un comparativo con otros países, en la región no estamos al mismo nivel, ¿no? Salimos perdiendo. Sí, digamos, no somos de los que mejor pagan en nuestra región, ¿no? Y cuando consideras que los docentes tienen familia, viven lejos, ¿no? Yo conozco a docentes que están en la zona rural y no ven a su familia durante una semana entera y luego tienen que estar regresando. Y se esfuerzan, ¿no? Claro. Ahí hemos avanzado, creo, yo diría que consistentemente, porque todos los gobiernos han ido continuando con ciertas variaciones, pero la política de tratar de brindar mejores condiciones a los docentes. ¿Y han hecho ustedes, por ejemplo, me imagino que sí, o no sé si me equivoqué, un análisis? Porque en este momento estamos en uno trascendental, que es la elección de un nuevo Congreso, en donde se mueven proyectos diversos en áreas de educación, entre otros. ¿Han estudiado las propuestas, la calidad de las propuestas que se hacen de parte de estos señores candidatos en el tema de educación? Algunas. Sí, algunas tienen algo de profundidad, pero creo que sí quisiéramos un poco más de profundidad en las propuestas. Creo que... ¿En cuáles? Sí. O sea, algunas, por ejemplo, en campaña electoral normalmente se promete aumentos en el presupuesto en educación, ¿no? Y a veces se habla de vamos a llevarlo un 100% del PBI, etcétera. No, pero... y claro, nosotros ahorita estamos en 3.9 más o menos. Es bien complicado llevarlo a 6% del PBI. En términos reales, o sea, de verdad, aumentar el presupuesto a esos niveles es algo que quizás nos tomaría 10, 15 años, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y si yo como legislador voy a favorecer un aumento de presupuesto, cómo lo vamos a gastar, ¿no? ¿En qué? ¿En capacitación docente o en infraestructura o en ampliar el acceso o en mejorar la innovación? Entonces hay distintos tipos de prioridades que creo que a la población ayuda mucho como decir en qué vamos a invertir esos recursos, ¿no? Por último, Franco, ¿cuáles son los desafíos fundamentales en el tema educativo en el Perú? Hay que cerrar brechas. Hay que cerrar brechas. Hay mucha desigualdad entre la población que vive en zonas urbanas, la población que vive en zonas rurales. El servicio educativo es dramáticamente distinto. Hemos hecho en los últimos años un esfuerzo para comenzar políticas públicas bastante más robustas con temas de discapacidad, con temas de personas que hablan lenguas originarias. Ahí creo que hay retos importantes también de cerrar esa brecha. Continuar en este camino de poder tener un grupo docente bien preparado, un grupo docente bien motivado, que sea bien tratado, ¿no?, por la población. Creo que ahí están algunos de los desafíos más importantes. Muy bien, Franco. Le agradezco mucho por su visita aquí. Gracias. Y ojalá que en una próxima oportunidad hablemos ya de mejoras en varios factores del sector educativo, ¿no? Enseñanza, accesibilidad, capacitación, en fin, resultado de pruebas PISA quizás, pero eso es básico. La educación nunca debe dejarse de lado como tema esencial en el país. Gracias, Franco. Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, hemos tenido el gusto de recibir a Franco Mozo, director ejecutivo de la ONG Enseña Perú. Pausa, amigos televidentes, y regresamos.